Hola, buenas tardes a todos. Se nota que en la sesión de hoy tenemos todos ganas de que empiece, porque es una gran sesión y hemos sido puntualísimos. Me presento para los que no me conozcáis, soy Pablo Liete, socio fundador de Atlas Tecnológico, y empezamos hoy el ciclo de visión artificial, un ciclo que también promete mucho como los dos anteriores que hemos tenido. El ciclo es retos y tendencias de la visión artificial aplicada a la industria manufacturera. Será la sesión que hoy compartiremos con Íñigo Baraendarain, y el ciclo de conferencias lo tenéis aquí identificado, en el que empieza Íñigo, luego tenemos a Pablo de Tupol, luego tenemos a José Luis Peck. Es un pedazo ciclo, ya os lo digo, y luego tendremos una mesa redonda que también será súper interesante. O sea, no os perdáis este ciclo, tanto en directo como en diferido, como lo podáis ver. Hoy empezamos con Íñigo y con esta conferencia que ya he anunciado. A Íñigo tiene la suerte de trabajar en Bicontec, que es para mí uno de los grandes referentes en el mundo tecnológico, en visión artificial en Europa. Está ubicado en el País Vasco. Él es doctor ingeniero informático. Yo lo conocí gracias a Gorka, que en un momento determinado le pregunté y le dije, oye, necesitamos dar una formación en una gran empresa. Ahora ya todo lo pasado se puede decir sin ningún problema, ya no estamos en nada de confidencialidad, como puede ser Iveco. ¿Cómo te vienes tú, Gorka, a dar la sesión? Y dice, yo, que va, digo, te vas a llevar a Íñigo, que vas a ver lo bien que vas a quedar. Y fue así, fue una sesión espectacular. Es verdad que Iveco entendió hace muchos años que la visión artificial era un tema que todo el mundo en una organización industrial debe dominar. Entonces, Íñigo, tenía una gran ilusión de que llegaras a compartir esta sesión con nosotros. Estás en tu casa y tienes el tiempo que necesites. Dejo de Vale, compartir, la sesión es vale, tuya, Íñigo. Gracias por todo. vale, nada, agradecerte a ti, Pablo, también la oportunidad de poder compartir pues, una experiencia y casi una pasión, como nos pasa a algunos, que tiene que ver con la visión artificial. Espero que las expectativas que le has puesto altas se cumplan. El peligro que tenemos es que podemos alargarnos tanto porque, como digo, es algo que nos apasiona, nos podemos estirar. Pero bueno, espero que sea provechosa y que saquéis unas ideas, por lo menos generales, que os podáis un poco llevar a casa, ¿no? Y podáis seguir expandiendo tecnología que es de verdad tan interesante y tan apasionante, ¿eh? Eso, agradeceros también a todos la asistencia y, como digo, espero que sea satisfactoria. Es verdad que es eso, que hacer una sesión y que sobre todo os lleváis una serie de ideas fuerza a casa, ¿no? A vuestras empresas, ¿no? Que es algo que siempre solemos intentar hacer en las jornadas de difusión, ¿no? Es verdad que es un campo muy grande, muy extenso, que daría para muchas horas y como evidentemente el tiempo es limitado, pues hay que tratar de concentrarlo, ¿no? Hemos hecho la presentación un poco, primero empezando, qué es un poco la visión artificial, que estoy seguro que todos lo conocéis, pero nos suele gustar un poco hacer una analogía, ¿no? Eh, por ejemplo, para que tengáis una idea, desde el punto de vista de la percepción humana, pues el 80% de la información que procesa y en la que cree nuestro cerebro proviene desde la visión artificial, ¿no? Desde la visión, perdón. La idea es tratar de dotar a las máquinas de esa capacidad que tiene nuestro cerebro hacia las máquinas, ¿no? Dotándoles de esos ojos a las máquinas, ¿no? A través obviamente, la visión artificial. La visión artificial, que al final pues, es integrar o incluir mecanismos y cámaras en un determinado proceso, pues está prácticamente en todos los órdenes, ¿no? Tenemos en la industria del entretenimiento, por supuesto en la medicina y ha sido un factor determinante que nos ha servido para ayudar a los diagnósticos, ¿no? Los mecanismos de rayos X, PET o resonancia magnética funcional, que nos permiten mirar, digamos, dentro del cuerpo, pues para ayudar al diagnóstico, ¿no? Es un campo, por supuesto, súper importante y que gracias a él, pues, se consigue tener un nivel de vida mucho mejor, ¿no? También en la parte que a veces está más
interesante, ¿no? En la parte de conducción autónoma, ¿no? Los vehículos están ya cada vez dotados de más cámaras que permiten la ayuda a la conducción, ¿no? Y por supuesto, pues en otros ámbitos como pues la exploración espacial, es como cómo poner ojos allá donde todavía no somos capaces de llegar, ¿no? Pero que nos da una información súper útil, ¿no? O bueno, donde nos vamos a centrar esta sesión es obviamente en la visión artificial en la industria, ¿no? Solemos poner esta presentación, ¿no? Esta transparencia y casi, es decir, en qué subsectores de la fabricación hay un sistema de visión artificial, ¿no? Y casi sería más fácil poner en cuáles no están, ¿no? Porque casi me atrevería a decir que casi en ninguno, ¿no? Automoción, aeronáutica, robótica, sí que en general uno de los early adopters, ¿no? De los primeros, digamos, integradores de sistemas de visión artificial se define como el sector de automoción y a partir de ahí ha ido impregnando prácticamente a todos, ¿no? Y como ha dicho antes Pablo, pues yo diría que prácticamente en todos, si no está, pues casi debería estar un sistema de visión artificial en nuestros procesos de fabricación, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente pues, proporciona un montón de mejoras, ¿no? Mejora una calidad de nuestro proceso porque al final estamos poniendo ojos a cómo está ocurriendo ese proceso, ¿no? Y nos permite reaccionar y modificar en caso de que veamos alguna desviación. Si ponemos ojos en el proceso, pues obviamente se beneficia la calidad de los productos, ¿no? Pues porque están siendo validados desde el punto de vista de la calidad productiva directamente en proceso. Obviamente nos permite reducir costes, ¿no? Porque nos podemos anticipar a fallos porque estamos viendo que empieza a haber un defectivo en nuestro producto y podemos ir, digamos, aguas arriba para mejorar el proceso y evitar que se genere defectivo. Y, en definitiva, estamos mejorando la competitividad de nuestra empresa, ¿no? Porque estamos entregando a nuestros clientes productos mejor acabados en menor tiempo y con mejores coste eficientes, ¿no? Obviamente la visión artificial no es la única que proporciona todo esto, pero sí que es una herramienta súper, súper potente que nos permite obtener estas ventajas, ¿no? ¿Dentro de qué cosas o qué procesos se pueden hacer dentro de la visión artificial en un proceso productivo? Bueno, es verdad que es difícil categorizar o limitar en áreas, ¿no? Pero bueno, solemos distinguir como estos tres apartados, ¿no? Uno que es, hemos dicho, el tema del control de procesos, es poner ojos a un determinado verificación de un proceso productivo. ¿En qué tipo de procesos productivos? Pues bueno, hay N, ¿no? Pero podemos detallar, por ejemplo, pues temas de ensamblado, una herramienta en la que hay que montar un determinado componente, estrategias de paletizado o picking, que es como un robot tiene que coger componentes, procesos fabriles de mecanizado, de desgaste de material o aditivado, añadir material. Esos son procesos que pueden estar sujetos a la introducción de sistemas de visión artificial, pues para evitar problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, esto que pueden parecer piezas de arte, pero sabéis que son ejemplos de un proceso de fabricación aditiva que sabéis que se deposita capa a capa, pues bueno, si no hay nadie que esté atendiendo a ese proceso y una determinada capa empieza a fallar, pues al final acaba produciendo esto, ¿no? Con el consiguiente gasto de tiempo, pues que la pieza es obviamente inválida y gasto obviamente del material porque la pieza es desecho. Algún proceso desde el punto de vista de control de proceso, pues en este caso que estamos viendo aquí, por ejemplo, un robot que es capaz, gracias al sistema de visión artificial que está integrado dentro de la célula y le está guiando dónde hay piezas y dónde o cómo tiene que cogerlas para poder hacer ese despaletizado automático, ¿no? Si el robot no tuviera esos ojos, pues estaría ciego en cuanto a dónde están las piezas y dónde está el proceso, ¿no? Habría que enseñarle y programarlo a priori y no tendría esa flexibilidad que le proporciona un sistema de visión artificial. Además del control de proceso, pues obviamente el control de producto, ¿no? El ver cuánto de bien están fabricados esos productos. Pues los controles típicos son un control dimensional, ver que realmente los componentes miden lo que tienen que medir desde un punto de vista funcional, ver que tienen o no operaciones, es lo que hemos comentado antes, un proceso de mecanizado para hacer un taladrado, por ejemplo, ver que esa presencia está. Detección de defectos superficiales o estéticos, que también es algo súper importante para clientes, ¿no? No solo que los componentes funcionalmente sean correctos y midan lo que tienen que medir, sino que también además están ausentes o libres de arañazos, rayas, marcas, grietas o decoloraciones, por ejemplo, ¿no? No, aquí vos, sin más, un ejemplo de un proceso de control
de calidad, en ese caso dimensional, pues con componentes que están pasando bajo una serie de etapas de visión artificial y lo que está en cada etapa analizando dimensionalmente si esos tornillos pues miden lo que tienen que medir para rechazarlos o aceptarlos, ¿no? Por ejemplo. Luego veremos un poco más detalle. Y el tercer apartado, un mecanismo de clasificación o selección, ¿no? Que también son súper importantes, ¿no? A medida que tenemos un flujo de componentes, pues un mecanismo que nos permita identificar y separar pues por color, por forma, por geometría, cuáles son los que tenemos que añadir en la siguiente etapa del proceso, ¿no? Ahí, obviamente, pues puede haber procesos de operación manual, como se utiliza mucho en muchos procesos, pero qué mejor que poner ojos pues, para que ese proceso pues, sea mucho más eficiente, ¿no? Queríamos también comentar un poco el ecosistema de lo que vemos en España, ¿no? Nos invitaron en 2023, la EMBA, que es la European Machine Vision Association, que es la asociación de Machine Vision, que es al final el término Machine Vision es el que se conoce también como la aplicación de visión artificial en industria, para que suene, y nos invitaron pues para cumplir un aniversario y nos invitaron pues para dar una charla en cuanto al ecosistema que había en España, ¿no? Y ahí, bueno, estuvimos calculando, echando unos números y compartimos un poco esto, ¿no? ¿Dónde está, digamos, en los procesos productivos la visión artificial distribuida en nuestro país? Entre el 25 y el 23%, prácticamente la mitad, pues se dedican a la parte de factory automation, automatización, y muy aplicado al sector de automoción, ¿no? Tanto los OEMs como fabricantes de componentes, pues prácticamente se llevan la mitad del pastel de la actividad de visión artificial en España. Y luego una serie de sectores también muy potentes, como puede ser la alimentación y farma, seguido del packaging, el sector de máquina herramienta, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente donde está muy centrado es en la parte de automatización y automoción. Y queríamos comentar también pues, la cadena de valor que vemos en España, ¿no? Que es rica en cuanto a empezar a trabajar en la investigación básica, eso traccionado luego a centros de investigación aplicada, como puede ser Bicontech u otros, como vemos aquí, ¿no? Centros de investigación aplicada que están muy distribuidos y son muy coherentes con la distribución de plantas del sector de automoción en España, ¿no? Entendemos que no es algo casual y obviamente no es una selección exclusiva, pero sí que tenemos una buena salud en cuanto a proveedores, integradores y asociaciones también, pues como SECFO, clusters, que nos permiten tener un ecosistema, cadena de valor de un sistema de visión artificial para la industria realmente interesante y rico en España, ¿no? Lo siguiente que queríamos comentar es un poco unas ideas que nos suele gustar en las charlas que damos de qué componentes o qué piezas forman parte de un sistema de visión artificial, ¿no? Porque es algo que sí nos gusta y es algo que sí me gustaría que os llevarais, ¿no? Que no vale cualquier cosa, ¿no? Es algo que nos ha pasado muchas veces, ¿no? Pues podemos decir, ¿cuánto daño ha hecho el cine a la visión artificial, ¿no? Pues estamos acostumbrados a, bueno, pones una cámara por ahí y ya vale cualquier cosa, ¿no? Pues el mensaje es que no es así. ¿Para qué sirve esto? Pues para cuando podáis volver a vuestros procesos productivos, que tengáis unas ciertas pinceladas, no para que directamente vayáis a instalar un sistema de visión artificial, ¿no? Aunque, bueno, si tenéis un departamento de ingeniería que es capaz y tiene cierto conocimiento, pues puede ser interesante que abordéis. Y si no, pues a la hora de hablar también con proveedores y con integradores, pues que tengáis un poco el discurso, ¿no? Que tengáis un conocimiento básico, pues para saber qué cosas se pueden, qué no, y cuánto de crítico es establecer unos series de criterios a la hora de integrar el sistema de visión en planta, ¿no? Porque sí que es importante que entendáis pues, que realmente es un sistema que realmente requiere de muchas disciplinas, ¿no? De vuestra, obviamente, de los fabricantes del producto final, porque tenéis el conocimiento de dominio, tiene que estar muy integrado con automatistas, que son los que van a poner el sistema en planta, obviamente el integrador y el desarrollador de visión artificial y obviamente pues los ingenieros, ¿no? Que al final son los que van a poner un poco el cerebro, ¿no? Todo tiene que estar muy cohesionado para que realmente funcione bien, ¿no? Bueno, aquí lo que veis es un esquema general de un sistema, digo, general, nunca mejor dicho, de visión artificial aplicado
un control de procesos. Y básicamente las piezas que siempre suelen estar, pues son obviamente un mecanismo de automatización, ¿no? Que es el que proporciona el flujo de componentes dentro del sistema, un mecanismo de manipulación que retira o toma los componentes de la automatización, y lo que es fundamental es pues la cámara y la iluminación, ¿no? Entendimos siempre por cámara, ahora veremos qué es esa cámara, ¿no? Porque realmente es donde está un poco mucha parte del éxito, junto con la iluminación, ¿no? Ahí es esa parte en la que nos gusta incidir, porque esto todo junto, bien empastado, es lo que proporciona la materia prima, que al final nosotros entendemos como materia prima las imágenes que el sistema, esta unidad de proceso, luego va a ser capaz de digerir para hacer ese control correcto, ¿no? Y que realmente el sistema de visión artificial sea eficaz y nos proporcione un valor añadido que nos está proporcionando una mejor calidad en nuestro proceso productivo, ¿no? Dentro de componentes, vamos a hacer un repaso rápido. Ya sé que nos vamos a quedar seguramente sin tiempo, pero dar unas pinceladas de algunas ideas clave, ¿no? Que me gustaría que os llevarais a vuestras plantas, ¿no? Como hemos dicho, lo importante es la parte de la cámara, ¿no? Que se suele decir, bueno, pues es una cámara y ya está, ¿no? Pero lo que solemos decir es que a la hora de definir el problema es súper importante ver cuál es el sensor más adecuado para nuestro proceso, ¿no? Aquí en la visión artificial aplicada en industria, pues obviamente hay proveedores con catálogos enormes de sensores, ¿no? Y es súper importante atinar con cuál es el más adecuado, ¿no? Y para eso es súper importante que pongáis el conocimiento de vuestro producto, ¿no? De vuestro proceso, qué es lo que queréis buscar y qué restricciones hay en tiempos, en precisiones y demás, ¿no? Es súper importante esa configuración de dominio y experto, ¿no? Dentro de los sensores, como digo, una cámara al final está compuesta por un sensor, que es al final el que capta la luz, y la óptica, que veremos luego, ¿no? De manera que para que veáis que ya la cámara no es un ente indivisible, sino que está compuesto casi por dos componentes que son igualmente críticos los dos, ¿no? En industria, pues estáis seguro habituados a utilizar sensores que son como los que tenéis en el móvil, ¿no? Es un sensor cuadrado que tiene más o menos megapíxeles, que es un poco lo que todo el mundo conoce, pero no solo los megapíxeles son realmente importantes, ¿no? Los sensores que son cuadrados, que tienen ancho por alto en megapíxeles, pues bueno, proporcionan imágenes cuadradas, como algunas de las que veis aquí. Pero en industria son súper importantes también sensores, como lo que veis aquí a la izquierda, que son sensores que realmente están formados por una sola línea. A diferencia de los anteriores, en los que teníamos un cuadrado o un rectángulo de puntos sensibles a la luz, en este caso solo es una sola línea, y lo que nos proporciona es una imagen que es eso, es una sola línea, ¿no? Entonces podríamos decir, vaya imagen más rara que solo nos proporciona una línea, ¿no? La ventaja que tienen es que realmente lo que permite es que si tenemos un componente que se está desplazando por debajo de la cámara, esa línea va captando cómo se va desplazando ese componente y es capaz de integrar línea a línea todas y cada una de las partes del componente, ¿no? ¿Qué es lo que nos proporciona esto? Nos proporciona muchísima más resolución espacial en la cámara y sobre todo nos permite un flujo continuo de inspección, ¿no? A diferencia de las cámaras matriciales rectangulares que nos obligan a tomar un fotograma que tiene una resolución en ancho y en alto fijas, aquí podemos tener un flujo continuo de imágenes y nos permite obtener imágenes de muy, muy alta resolución y en flujos continuos, ¿no? Cuando tenemos cadencias productivas altas, pues son cámaras muy adecuadas, ¿no? Pero no solo es importante la geometría del sensor, ¿no? Es importante otras características como, por ejemplo, la velocidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un evento muy rápido, como está ocurriendo aquí, que es tomar una imagen a un ventilador, pues depende cómo sea la velocidad de ese sensor, podemos obtener una imagen tan absurda como la de la izquierda o una coherente como la derecha, ¿no? Si nos dirían, oye, tenéis que medir a ver si nuestro ventilador fabrica bien las cuatro palas, pues obviamente si tenemos una imagen como esta, pues sería prácticamente imposible hacer un análisis, ¿no? Mientras que si tendríamos esta, podríamos definir claramente que está bien fabricado, ¿no? Eso gracias a que hemos incluido el sensor adecuado, ¿no? Actualmente también están apareciendo sensores de muy, muy, muy alta velocidad. Esto es tendencia, cada vez se están haciendo más accesibles, aunque todavía obviamente son
son poco coste efectivos, pero que generan una grandísima cantidad de fotogramas por segundo, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos permite? Cuando tenemos un evento en nuestro proceso productivo que es súper rápido, que se produce en décimas de segundo, obviamente tendremos que conseguir muchas imágenes por segundo para poder hacer un análisis lógico de lo que ocurre ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo como un ensayo destructivo de una prensa como arruga un material, ¿no? Pues, y aquí, por ejemplo, en este caso lo mismo, como una prensa está atacando un componente, ¿no? Si queremos ver cómo se produce nuestro evento, pues tenemos que poder ver a estas velocidades, ¿no? En este mecanismo, este proceso es un mecanismo de desbaste de material en el que se pueden incluso ver las virutas como salen del material, ¿no? Podríamos incluso seguir las trayectorias de la viruta y eso nos permite inferir si está bien el desgaste, por ejemplo, del material, ¿no? Para conseguir un evento de esa velocidad, pues requerimos eso, cámaras de muy, muy alta velocidad. Además de la geometría y la velocidad del sensor, otra característica importante es el rango dinámico, que viene a decir qué capacidad tiene nuestro sensor en tomar imágenes en las zonas más oscuras y las zonas más brillantes de nuestra imagen. Podemos tener nuestro proceso productivo que realmente tiene mucha variación en las sombras y las luces, ¿no? Y ambas son relevantes, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder conseguir una imagen que nos proporciona esa información, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estáis viendo aquí es esta superficie aquí es polvo metálico y esta parte de aquí es un láser que está calentando el material y consolidándolo para poder hacer un proceso de fabricación aditiva metálica, ¿no? Si os fijáis, aquí tenemos una zona oscura que es donde está depositándose el cordón de soldadura y esta es la zona más brillante que es donde está el punto de máxima incidencia del láser, ¿no? Aquí hay una variación entre, digamos, zonas oscuras y zonas brillantes súper alta, ¿no? Que no cualquier cámara, desde luego, es capaz de captar, ¿no? Si queremos hacer un análisis y un control de nuestro proceso, pues requeriríamos de una imagen que tenga un rango dinámico suficiente como para capturar este evento, porque si no, o veríamos solo la luz, ¿no? Es como cuando decimos, oye, nos ha cegado y solo vemos luz, o solo vemos la sombra, pero no toda la vez, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, ese es un proceso que nos permite combinar diferentes exposiciones, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, estamos viendo que aquí hay demasiada luz y aquí queremos ver la parte de abajo del componente. Si exponemos menos, vemos la parte de arriba, pero no la parte de abajo. Entonces, hay una técnica que nos permite sumar las dos exposiciones, las dos imágenes, para tener una imagen que sea suficientemente válida y que nos proporcione ese rango dinámico que queremos, ¿no? Si la imagen, si la cámara no da el rango dinámico necesario, existe esa técnica para combinar diferentes imágenes y poder hacerlo, ¿no? Además del rango dinámico, una característica que cada vez es más importante y se está poniendo muy de moda en industria es ver más allá del visible, ¿no? El espectro electromagnético, que es al final las diferentes longitudes de onda que existen, pues nosotros obviamente como humanos somos sensibles a la luz visible, ¿no? Que está entre 350 y 700 nanómetros, pero hay luz más allá de esa parte del espectro, ¿no? Y afortunadamente pues están saliendo sensores que son sensibles a esas otras longitudes de onda y que nos permiten ver más allá del visible, nunca mejor dicho, y nos proporciona mucha información. Cada vez se están poniendo más de moda pues, y más accesibles otro tipo de sensores que son sensibles, como digo, a otras partes del espectro, ¿no? Esto que veis aquí es algo que suele venir acompañado de los sensores, que nos viene a decir cuánto de sensible es, o sea, cuánto se excita nuestro sensor a una determinada longitud de onda, ¿no? Si nuestro evento, nuestro producto tiene una emisión a unas determinadas longitudes de onda que no son visibles, pues por mucho que pongamos una cámara súper cara, súper rápida y demás, pues no vamos a ver nada, ¿no? Y no vamos a poder hacer ningún análisis. Por eso es importante saber nuestro proceso, en qué parte del espectro se produce y poder poner un sensor adecuado a esa parte, ¿no? Un ejemplo para que veáis, ¿no? Imaginaros que queremos hacer un sistema que nos determine cuánto de lleno está el vaso, ¿no? Pues si estaríamos trabajando en visible, igual no se ve bien la transparencia, pero hay una ligera diferencia de gris de donde hay agua a donde no la hay, ¿no? Pues trabajando en visible.
Si estaríamos trabajando en infrarrojo, en este caso estaríamos emitiendo en infrarrojo y estaríamos dando una imagen infrarroja, puesto que el agua es muy absorbente del infrarrojo, no deja pasar esa cantidad de infrarrojo y, por tanto, la diferencia entre los dos, en este caso, es muchísimo más fácil, ¿no? Obviamente, hay un sistema que tiene que analizar esta imagen, que aquí lo tendría un poquito más cruda y daría problemas la salida, mientras que aquí es muchísimo más fácil, ¿no? Solamente asegurando o sabiendo cuál es nuestro proceso, cuál es nuestro producto y sabiendo que en una determinada longitud de onda se comporta mucho mejor, ¿no? En este caso, lo mismo también para comparar o separar granos de café de otra porquería, otra basura que hay por ahí, pues obviamente trabajando en otra parte del espectro, como puede ser el infrarrojo, hay una diferencia mucho más clara, ¿no? Otra parte interesante de los sensores es cuando estamos trabajando, por ejemplo, en eventos que térmicamente son muy altos, ¿no? Estamos hablando en proceso, por ejemplo, de soldadura, donde realmente queremos un sistema de visión artificial que nos determine si el cordón de soldadura es correcto o no. Si estaríamos trabajando invisible, pues ya os imagináis, ¿no? Si cuando veis a la típica persona que está estañando, pues lo único que ves es un fogonazo y nada más. No hay información suficiente como para analizar, ¿no? Eso es importante trabajar en infrarrojo medio, infrarrojo lejano, porque realmente ahí es donde vas a ver información, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, hicimos un sistema en el que el cordón de soldadura aquí podemos ver que es correcto y en este caso de aquí vemos que ha habido faltas de fusión, ha bajado la temperatura y por tanto esta soldadura seguro que no es correcta y cuando eso está sometido a fatiga, pues por aquí el componente romperá, ¿no? Esto solo se puede adquirir, esta imagen solo se puede sacar si hemos trabajado en esa parte del espectro infrarrojo medio. Hemos hablado de la parte visible, de infrarrojo cercano, ultravioleta, pero hay sensores que también se están utilizando cada vez más, que no solo dan una parte, una banda del espectro, sino que dan N bandas en el espectro, ¿no? Se llaman sensores multiespectrales o hiperespectrales, ¿no? Depende de cuántas bandas nos den, ¿no? ¿Qué ventajas nos dan este tipo de sensores? Pues nos permiten capturar una secuencia, como por ejemplo puede ser en este caso, para separar, por ejemplo, en este caso, pues patata de una suciedad que pueda venir en la cinta, ¿no? Que en este caso es barro. Si os fijáis en esta imagen, si trabajaríamos en visible, pues prácticamente el barro y la patata desde el punto de vista de color son prácticamente iguales, ¿no? ¿Qué es lo que cambian? Cambian la composición química. Hay que ver otras partes del espectro que nos están diciendo al final la huella química que tiene ese componente, ¿no? En este caso hay una cámara encima de esta línea, de esta banda, que está tirando, como digo, esta línea de aquí y está proporcionando una imagen multiespectral. Esa imagen multiespectral sí que permite identificar la composición química del barro frente al de la patata y de una manera pues mucho más sencilla es capaz de separar esos dos componentes, ¿no? Gracias a que estamos trabajando, como digo, no solo en visible, sino en otras partes del espectro, ¿no? Es importante que tengáis esto en cuenta, pues para, si vuestro proceso sabéis que puede ocurrir en diferentes partes del espectro, que trabajéis con sensores multiespectrales, ¿no? Hemos visto la parte de los sensores, ¿no? Pero al final un sensor sin óptica, pues es como un jardín sin flores, ¿no? Al final la óptica es lo que dirige la luz que capta la escena hacia el sensor, ¿no? Y es igualmente importante, ¿no? Cuando os enfrentáis al problema, pues es importante determinar cuál es la resolución máxima que requerís vosotros analizar, a qué distancia se puede poner el sistema de visión artificial, porque al final es algo que ocurre, ¿no? Depende cómo sea el layout de vuestra planta y cuál sea la ergonomía, pues no se puede poner el sistema de visión artificial en cualquier sitio que nos gustaría, ¿no? Igual hay que ponerse un poco más lejos y por tanto hace falta eh, una óptica, una focal más larga. Hay una serie de parámetros que es importante definir de manera separada junto con el sensor, ¿no? Que nos dirija la mejor luz y las mejores características posibles para poder tener ese análisis, ¿no? Como digo, diferentes naturalezas de la parte de los objetivos, ¿no? No me voy a centrar aquí porque nos daría para mucho, pero sí que me gustaría, por ejemplo, comentar esta parte, ¿no? Que sí que es también muy habitual en mi industria, que también yo diría prácticamente es tendencia desde hace tiempo y prácticamente para mí, para nosotros sería prácticamente obligatorio utilizar este tipo de ópticas que igual algunos conocéis, pero me gustaría presentar, ¿no? Estamos habituados a utilizar las lentes, digamos, convencionales, que son lentes que nos dan una distorsión de perspectiva convencional, como nosotros como humanos, pero que
tiene sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que queremos medir, estamos viendo desde aquí, desde enfrente, y nuestro proceso productivo lo que quiere es ver la altura de estos cubos, ¿no? Tenemos un proceso productivo que el flujo nos viene de esta dirección y el sistema de visión artificial tiene que estar mirando de frente y tiene que evaluar la altura de los cubos, ¿no? Si desde el punto de vista del proceso productivo no hay control de cómo vienen los componentes y uno viene un poquito más alejado del otro, si estaríamos viendo desde el frente veríamos esto, que el de atrás es más pequeño que el de adelante, cuando realmente no lo es un tema de perspectiva, ¿no? Mientras que utilizando con el mismo sensor, pero cambiando este tipo de ópticas, la imagen que veríamos sería esta, en el que prácticamente los cubos son exactos, ¿no? Que es realmente lo que ocurre. Esa diferencia viene por la perspectiva, ¿no? Este conjunto de ópticas se llaman telecéntricas y, como digo, son súper interesantes en industria cuando queremos medir, ¿no? Cuando queremos medir con muchísima precisión, lo que decía antes, ¿no? El control dimensional de productos, pues es necesario contar con ese tipo de ópticas, independientemente del sensor, como hemos visto antes, independientemente que sea matricial, que sea lineal, que sea una sensibilidad al infrarrojo, que sea al visible, pero lo importante en este caso, si queremos medir, es que las ópticas sean telecéntricas, ¿no? Que nos aseguran mucha precisión, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es una imagen, lo mismo, obtenida con una telecéntrica. En este caso es una imagen convencional y en este caso una telecéntrica. Si estamos viendo dónde sería la frontera de dónde acabaría el componente, pues si os fijáis, empieza a ver de negro hasta blanco, hay una diferencia de intensidad, ¿no? Y no sabríamos exactamente qué es fondo y qué es componente, ¿no? Mientras que aquí el salto es mucho más abrupto. Aquí lo que estamos diciendo es que equivocarnos en 1 o 2 píxeles, pues igual supone unas décimas de milímetro o incluso micras, ¿no? Cuando estamos hablando de precisiones muy altas, pues cada píxel cuenta, ¿no? Solemos decir que las micras son amigas de las micras, ¿no? Y un píxel de error aquí, otro error de calibración, otro píxel, otro error de movimiento, pues al final las micras se me van a décimas o incluso a milímetros, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, como digo, esa criticidad de definición de la óptica, del sensor y el ajuste para llegar a tolerancias pues de pocas micras incluso, ¿no? Hemos visto el sensor, la óptica y vamos a hacer un pequeño repaso también de la parte de iluminación, ¿no? Que al final, pues obviamente hemos dicho que el sensor es lo que capta la luz, la óptica es lo que dirige la luz hacia el sensor, pero tiene que haber luz en el sistema para poder ver, ¿no? Y es una parte también esencial acompañar el sistema con una fuente de iluminación, ¿no? Solemos distinguir dos grandes grupos, ¿no? La luz que es no estructurada, digamos, que es como si tuviéramos una linterna, ¿no? Que se abre y se expande en el espacio, ¿no? Se va abriendo. Obviamente, pues hay un montón de tipologías y de formas, pero la diferencia es que se abre en el espacio, mientras que la luz estructurada es algo que es coherente en cuanto a forma, ¿no? Y ahí pues, todos estáis habituados a utilizar, por ejemplo, el láser, ¿no? Que es una luz coherente y que genera o emite la forma que realmente estamos consiguiendo, ¿no? Este mecanismo de luz estructural son súper útiles para temas de reconstrucción 3D, que seguro que más de uno tenéis en vuestras plantas, ¿no? Nos permite garantizar que la forma que estamos emitiendo, al final, esa forma, por ejemplo, en este caso de aquí, una serie de líneas, esas líneas se proyectan sobre el componente y la cámara que capta estas líneas, la deformación que identifica las líneas le permite inferir la geometría 3D, ¿no? Él sabe que tienes unas líneas paralelas y rectas que al dejar de ser rectas y ser paralelas, pues eso te da una restricción geométrica y permite recuperar información 3D ahí, ¿no? Como digo, si queremos obtener información 3D, hace falta que nuestra fuente de luz, independientemente del color que tenga, hace falta que sea estructurada, ¿no? Hemos hablado de la estructura, es importante también, obviamente, el color de la luz, ¿no? Porque pues, de manera similar a como estamos comentando con la parte del espectro, pues depende si queremos que nuestro componente es azul y queremos identificar precisamente el azul, pues podemos emitir luz azul pues para favorecer esa señal, ¿no? O si nuestro componente está muy caliente y por tanto emite demasiado infrarrojo, nosotros podemos trabajar en la otra parte del espectro, ¿no? Estar emitiendo luz azul y poner algún filtro de luz azul pues para evitar que esa contaminación del infrarrojo pues nos degenere o nos deteriore la imagen, ¿no? Es importante, por tanto, también definir el color y la forma.
Y también es importante definir la posición y la orientación, ¿no? Por ejemplo, un esquema, hay un montón de esquemas de cómo poner la iluminación con respecto a la cámara o las cámaras, pero bueno, algunos esquemas para que conozcáis un poco en general, os presentamos, ¿no? Este esquema de aquí, pues es el esquema clásico de luz trasera en el que realmente estamos tomando una imagen de a contraluz, que sería un poco la jerga que se podría decir, en el que es muy habitual para medir, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos ese tornillo y queremos medir la distancia entre los filetes o en las espiras del tornillo, pues no nos interesa, no nos hace falta conocer el detalle de qué pasa en esta parte del tornillo, ¿no? Lo que nos importa es el contraluz, que es lo que nos va a permitir medir con precisión la altura o la diferencia entre las espiras, ¿no? Otro mecanismo de orientación de iluminación es la iluminación frontal, ¿no? En el que estamos viendo en la misma dirección en la que estamos iluminando, ¿no? En este caso, hay un conjunto de componentes muy interesantes en industria, que son este tipo de componentes que se ven aquí, que nos permiten iluminar en la misma dirección en la que estamos viendo, ¿no? Si queríamos iluminar aquí, el foco nos estaría tapando a la propia óptica, ¿no? Bueno, pues hay este juego de espejos que nos permite iluminar en la misma dirección para tener, por ejemplo, en este caso, pues una imagen muy buena desde el punto de vista frontal, en este caso de la moneda, ¿no? Pero nos quita el detalle de lo que hay dentro. Si lo que querríamos, sin embargo, es ver el cuño, ¿no? Que la calidad del cuño de lo que ocurre en la moneda, pues en este caso no sería conveniente una iluminación muy frontal porque digamos, nos llega mucho reflejo a la cámara, sino lo que hace más interesante es hacer la luz más rasante, ¿no? Más lateral para que nos destaque los bordes, ¿no? Las variaciones superficiales que hay en la moneda y así podríamos ahí hacer un estudio bueno de que el cuño realmente es correcto, ¿no? Es importante para que veáis, por tanto, la orientación de la iluminación frente al sistema de visión artificial, ¿no? Y otro esquema muy clásico, muy interesante para un sistema de visión artificial, sobre todo cuando tenemos componentes muy reflectantes, que es uno de los grandes hándicaps en industria, sobre todo cuando tenemos componentes pues, que han salido por un proceso de estampación o de mecanizado, por ejemplo, en que las superficies son muy reflectantes, pues hay mecanismos que nos permiten mitigar esos reflejos, ¿no? Con un iluminador que nos permite alimentar de iluminación al componente prácticamente en todas las direcciones del espacio, ¿no? Eso lo que hace es evita brillos y sombras, y por ejemplo en este caso estamos viendo el anverso de una botella, pues que depende, si tuvieras una iluminación convencional directa, pues nos generaría sombras, reflejos, mientras que con una iluminación difusa, pues nos permite obtener perfectamente una imagen para trazabilidad, ¿no? Desde el punto de vista de procesamiento hemos visto un poco toda la cadena de lo que haría falta, ¿no? Un poco en general para poner un sistema de visión artificial que nos proporcione la materia prima, como digo, nos proporcione la imagen o imágenes buenas para poder luego hacer el análisis y que el análisis sea más o menos sencillo y más, sobre todo, más robusto. Cuando estamos en la parte ya el análisis de la imagen, bueno, hay como dos grupos, ¿no? Dos tendencias. Hay sistemas embebidos que llamamos, que son cámaras que, si os fijáis, ya tienen ellas integrados el sensor, la óptica e incluso la iluminación y parte del análisis ya incluido, ¿no? Hay cámaras que llaman inteligentes o sistemas embebidos que son capaces de hacer ya un análisis pues, de la presencia no de un componente, de la lectura de un data matrix. Son procesos sencillos, pero que en muchos casos pues, es suficiente, ¿no? Con poner o integrar uno de estos sistemas, ¿no? Para, como digo, análisis más o menos sencillos. Cuando ya vamos a un sistema ya más específico y muy concreto, pues obviamente hay que trabajar con integrador, con proveedores y con herramientas que permiten hacer ese análisis de imagen para decir el buena o mala o el análisis del control de proceso, ¿no? Obviamente hay librerías abiertas open source, como OpenCV, que es muy clásico, u otras que son muy habituales en la industria, como puede ser Alcon de Invitec, que seguro que muchos conocéis, ¿no? Pero en cualquier caso proporcionan los ladrillos sobre los que construir la solución final, que obviamente hay que hacerlo. Desde el punto de vista de tendencias, pues sí que nos gustaría pues casi destacar como tres aspectos clave que se están llevando cada vez más, ¿no? Uno es el de la integración, ¿no? O sea, tradicionalmente los sistemas de visión artificial sí que han
pecado un poco, ¿no? O se han usado como un pasa no pasa, ¿no? Como si pones las orejeras a un burro, ¿no? Que así que solo ve, mira para adelante y solo tiene su parte de la línea y dice, pasa, no pasa, pasa, no pasa. Y eso cada vez ya empieza a ser menos interesante, ¿no? Es más interesante que el sistema de visión artificial conozca aguas arriba qué pasa en el proceso y sobre todo qué pasa aguas abajo, ¿no? Para poder empezar a ver desviaciones, tendencias y que pueda avisar aguas arriba que se puede modificar en el proceso para que el efectivo que se prevé que va a ocurrir pues deje de serlo, ¿no? Es como mayor integración en el sistema, no solo en el rechazo de componentes, sino que tenga más conocimiento del proceso productivo. Otra de las tendencias que se están utilizando cada vez más, que ya he comentado, pues es la combinación de sensores, ¿no? Hemos visto la parte de información 3D, información 2D, información multiespectral, pues es cada vez más interesante la combinación de esos inputs, ¿no? De esos valores, tanto 2D como 3D, como diferentes partes del espectro, porque al final nos da un valor mucho más rico de lo que estamos analizando, ¿no? Es como tener más inputs para tener una mejor decisión, ¿no? Y, por supuesto, no puede faltar de otra manera, pues obviamente la inteligencia artificial, ¿no? Que ya sabéis que está pues en todos los ámbitos de la vida cada vez más y cómo no, obviamente, en la visión artificial pues tiene un protagonismo especial, ¿no? La inteligencia artificial ya casi comparte palabra, ¿no? Con la computer vision, ¿no? Con visión artificial, ¿no? Comparte una de las palabras, ¿no? Ha estado en la visión artificial desde el principio, ¿no? Pero es verdad que ahora, pues con el auge y el empuje de técnicas de aprendizaje profundo y algunas más sofisticadas, pues está proporcionando unas ventajas muy potentes, ¿no? Pero sí que solemos decir que tampoco la inteligencia artificial lo es todo, ¿no? O sea, hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, para la medición de componentes, ¿no? Bueno, para medición de componentes, como estamos viendo aquí, que lo que se requiere es ver si ese mecanizado es correcto y hay una distancia que es determinista, ¿no? Que es prácticamente, no hace falta usar inteligencia artificial, no hay que contar puntos o hacer contar una reconstrucción, ¿no? Ahí la inteligencia artificial no nos aporta tanta información, ¿no? Mientras que si, por ejemplo, tenemos este componente de aquí y decimos, estas grietas, estas rayas, esto es defecto, no es defecto, pues como nos ha pasado alguna vez, ¿no? Pues preguntas al operario y te dice, pues para quién es, depende cómo sea el OEM, si es más o más premium, pues es defecto o no es defecto, ¿no? Es algo, es la diferencia con respecto a un mecanismo de medición, ¿no? Y aquí es donde la inteligencia artificial sí que juega un papel importante, ¿no? En tratar de aglutinar ese conocimiento que tenéis en las plantas productivas, ¿no? Que tenéis en esos expertos de dominio para decir qué es defecto y qué no lo es, ¿no? Aquí es donde está jugando un papel súper determinante, ¿no? Para esa parte de inteligencia artificial, sí que nosotros lo que estamos viendo como tendencia es utilizar técnicas que nos proporcionen una información a nivel de imagen para la visión artificial. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver procesos de simulación que simulan nuestros procesos físicos que ocurren en plantas, con este proceso, por ejemplo, de soldadura, ¿no? Ese concepto que tenemos de gemelos digitales para establecer los procesos productivos, pero ¿qué pasa con la visión artificial, no? La visión artificial está tomando decisiones en nuestra planta, ¿no? ¿Por qué no podemos simular también un proceso de visión artificial de qué va a haber, cómo va a haber y qué va a generar nuestros procesos, ¿no? Nosotros estamos viendo y nosotros somos eh, muy eh, creyentes, ¿no? De la aplicación de la simulación a la visión, a la visión artificial, ¿no? Como digo, la visión artificial ha trabajado durante muchos años de manera muy cercana con las técnicas de computer graphics, ¿no? Que son las técnicas de visualización y de simulación, pero ahora gracias a la introducción de la IA vemos que juega un papel fundamental, ¿no? Y ahora entre las tres pues hacen un trío fantástico para poder acelerar, mejorar y robustecer los mecanismos de visión artificial cuando forma parte de la inteligencia artificial, ¿no? Uno de los retos a los que nos enfrentamos siempre cuando estamos utilizando un sistema de inteligencia artificial es el de la generación de muestras, ¿no? Siempre decimos, hablamos con los clientes y, bueno, pásanos muestras malas, muestras de defecto, ¿no? Y dicen, pues afortunadamente no fabrico muestras malas, ¿no? Porque si no ya habría cerrado, ¿no? Tengo muestras buenas. Espérate a que consiga muestras malas, ¿no? Y eso siempre es un freno a la hora de desarrollar un proceso, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos apostando, y es una tendencia que obviamente
está identificada por ahí, es generar muestras sintéticas, ¿no? Muestras de defectos y muestras de componentes antes de que realmente ocurra, ¿no? Mientras estamos concibiendo y estamos desarrollando el sistema de visión artificial. Para esa generación de datos sintéticos, es importante que al final esas muestras que estamos generando sean fieles, sean parecidas a cómo el sistema de visión artificial, cuando esté trabajando en planta, se va a encontrar, ¿no? Es importante eso. De manera que lo que estamos viendo es que es importante no solo simular las partes mecánicas, ¿no? Sino simular también las partes de la luz, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? La palabra fotografía viene del griego phos, luz, y grafo, que es pintar, ¿no? Es pintar con luz. ¿Eso qué es lo que nos viene a determinar? Que es súper importante a la hora de generar sintéticamente esos componentes o esas imágenes, que realmente se sea fiel a la luz, se sea fiel a lo que hemos comentado antes, ¿no? Depende cómo sea el sensor, depende cómo sea la temperatura de la luz, el color de la luz, depende cómo sean las superficies de los componentes, es súper importante poder simular de manera fiel esas imágenes para que nos proporcionen unas imágenes que sean coherentes y que sean válidas para poder entrenar un sistema de visión artificial con datos, ya digo, falsos, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis un componente, un componente metálico. Este es la información CAD. El cliente quiere hacer análisis de si hay defecto en su proceso, pero realmente pues, un sistema de visión artificial no se encuentra el componente así, no se encuentra el componente en CAD, ¿no? Se lo encuentra así. Esta imagen que veis a la derecha es una imagen que está generada de manera sintética, no es real, está generada con técnicas de computer vision avanzadas, ¿no? Computer graphics avanzadas. Si os fijáis, se puede simular el cepillado del mecanizado, el desenfoque de la óptica o incluso algunos defectos que ha podido ocurrir en el arrastre de material, ¿no? Esta generación sintética de imágenes, ¿qué es lo que nos permite hacer? Pues nos permite prever defectos, nos permite prever situaciones de una cámara puesta en esta dirección, qué ve y qué no ve. Si ilumino desde una parte, cómo me genera oclusiones o cómo me genera en otras, antes de ir a la experimentación física, ¿no? ¿Eso que nos proporciona? Pues nos proporciona una ventaja significativa, ¿no? En la que no tenemos que hacer inversión en componentes y nos permite cribar y acelerar soluciones de manera mucho más rápida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esto que os voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, para hacer un mecanismo de cogida flexible de componentes mediante un robot, en lugar de que el operario tenga que hacer un teaching, tenga que hacer una enseñanza al robot de cómo tiene que coger las piezas, pues aplicamos un sistema, desarrollamos un sistema que nos permite generar de manera sintética imágenes. En este caso, lo que estáis viendo aquí es cómo esos componentes se caen por gravedad en un cestón. Podemos simular las condiciones de caída y sobre todo lo que estáis viendo es simulamos las reflexiones, ¿no? Porque realmente es como un sistema de visión artificial que vamos a colocar en este punto de vista, se va a encontrar esos componentes, ¿no? Podemos simular las condiciones de cestón lleno, cestón vacío, con diferentes presencias de componentes de otros productos. ¿Para qué? Pues para que, en este caso, por ejemplo, le decimos al propio sistema de inteligencia artificial que empiece a jugar con las imágenes para ver, por un mecanismo de prueba y error, que se conoce como aprendizaje por refuerzo, cuál es la mejor estrategia para identificar y, sobre todo, coger los componentes, ¿no? Al final, el sistema se autocastiga o se autopremia cuando es capaz de coger una pieza y que no se le caiga, ¿no? Eso va un proceso de aprendizaje que le permite estudiar cómo es el componente, ¿no? Hicimos el experimento de llevarlo luego directamente a planta y prácticamente la variación que hay que hacer desde el entrenamiento que se ha hecho en virtual a la realidad es prácticamente ninguno, ¿no? El sistema sigue siendo el mismo y se cree que realmente lo que está viendo es lo que ha visto antes, ¿no? Que son imágenes sintéticas. ¿Por qué? Porque esas imágenes que hemos generado pues, son muy fieles a lo que el sistema de visión artificial está viendo aquí, ¿no? Para él es prácticamente transparente, ¿no? Otro caso de aquí, en este caso es un cliente que quería un sistema de visión artificial pues para hacer el control dimensional de un proceso de rectificado de componentes.
Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Simulamos la máquina, pero sobre todo simulamos el componente de visión artificial, que en este caso es un triangulador láser embarcado en la máquina, y simulamos la información 3D que nos está proporcionando ese sensor a medida que se va produciendo el proceso productivo. ¿Qué nos permitió esto? Pues nos permitió trabajar en paralelo mientras el cliente estaba fabricando realmente la máquina, ¿no? En lugar de decir, oye, esperamos a que acabe la máquina y ya cuando esté instalada nos das imágenes para poder hacer el análisis dimensional, nosotros estuvimos trabajando en paralelo, los dos equipos, la parte de visión artificial y la parte del fabricante del componente. De manera que cuando unimos las piezas, pues el desarrollo pues salió muchísimo más rápido, ¿no? Creo que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a acabar en unas conclusiones rápidas. En general, ¿no? Diríamos que la visión artificial, pues añadida en un proceso productivo, pues aporta un valor muy significativo, pues que permite garantizar que ese producto, ese proceso se está llevando a cabo como se espera y, por tanto, los productos que salen de ese determinado proceso productivo, pues están monitorizados y están asegurados en cuanto a el control de calidad, ¿no? Nos permite reducir costes energéticos, ¿no? En tanto que nos permite minimizar el efectivo que genera nuestra planta, pues porque permite generar productos con las mayores garantías posibles y nos limita, perdón, la generación de reprocesos, ¿no? Ver que tenemos un componente que ha sido defectivo y hay que volverlo hacia atrás para reparar, reprocesar o incluso achatarrar, ¿no? Eso al final pues genera en una eficiencia energética muy grande, ¿no? Importante también como reseñar el alineamiento entre los diferentes actores dentro de la cadena de valor, ¿no? Lo que hemos visto la criticidad o la importancia que tiene determinar bien cuáles son las características, cuál es el sensor o el conjunto de sensores que hace falta procesar en nuestra línea para que nos genere una imagen buena y que haga que ese sistema sea robusto, ese alineamiento fuerte entre ese experto de visión artificial, el experto integrador, la automatización y el experto de dominio que sois vosotros los fabricantes en cuanto a tener muy claro qué es lo que queréis ver, cómo lo queréis ver y qué queréis desarrollar en ese proceso, ¿no? Y por último, pues obviamente vuelvo a decirlo, pues la importancia de la inteligencia artificial que está suponiendo para la visión artificial, como digo, ¿no? Sobre todo en esos apartados que tienen que ver con esa decir qué es defecto y qué no, ¿no? Que es ese conocimiento experto que está en el operario, que está ahí y que conoce el producto y que conoce qué es correcto y qué no. En esas partes es donde realmente la inteligencia artificial, unido a esas partes que hemos comentado ahora de generación sintética de datos, computer graphics y simulación, pues va a generar y está generando un impulso muy potente a los sistemas de visión artificial, proporcionando un valor todavía mayor del que ya tiene, ¿no? Y creo que esto era un poco, igual he ido un poco demasiado rápido, pero bueno, sí que estaría encantado de que realmente pues os quedéis con unas pinceladas, quedaros con la importancia que tiene integrar sistemas de visión artificial en vuestros procesos productivos y, por supuesto, animaros a que si no lo tenéis ya, que estoy seguro que los tenéis, pues ir incorporándolos cada vez más, pues porque aporta grandes beneficios. Muchas Bueno, gracias. Íñigo, yo creo que ha sido brutal, ha sido espectacular. Lo que espero es que estés entero, vamos, tómate un par de zuritos ahora cuando salgas porque Un poco de agua ahora, sí. o un poco de agua o lo que sea. Bueno, el agua igual no es suficiente, ¿eh? Tienes que tomar algo más fuerte porque te Sí, has pegado una paliza importante. bueno, igual es demasiado rápido, pero bueno, es como No, lo que no, no, decía, pues no, es no. como... Ha sido rápido, eso es evidente, pero ha sido súper intenso y súper Sí, interesante. Entonces, muchas gracias. gracias. Yo te voy a hacer una única pregunta Vale. desde el punto de vista porque le he estado dando vueltas. Ujú. He estado recordando tu presentación de hace unos años, hace bastantes años ya, y he visto esta y he visto un poco cómo una parte importante de la tecnología yo creo que ha avanzado, ¿no? Y yo me imagino que también habrá avanzado mucho el nivel de conocimiento o de cultura del cliente. Me gustaría que fuera así. O sea, que os encontráis cuando abordáis proyectos que la gente ya identifica esta tecnología como una tecnología que puede resolver y que Sí, puede impactar
de manera robusta, o sea, de Sí, manera fuerte en la cuenta de resultados porque puede eso es, ahorrar muchos costes. Entonces, eso ¿cómo es. crees que ha cambiado la circunstancia de las empresas industriales con las que os relacionáis, tanto las más top como las menos avanzadas? Yo diría que todavía queda mucha cultura, o sea, queda mucho trabajo por hacer, ¿no? O sea, todavía está sensible esa parte de, bueno, pone una cámara ahí y ya está, ¿no? O por qué una cámara industrial vale 5.000 euros cuando mi móvil tiene 100 megapíxeles y vale 200, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Yo creo que todavía queda cultura y es verdad que se está facilitando ese conocimiento, ¿no? Y creo que está bien que obviamente sin tener expertos en las plantas productivas, que sí, por lo menos los departamentos de ingeniería tengan estos conceptos, ¿no? Para que a la hora de hablar con un integrador, con un posible proveedor, pues puedan acercar estos discursos, ¿no? Creo que se está avanzando ahí. Ahora con la parte de inteligencia artificial quizás nos está pegando también un poquito una vuelta atrás porque ahora parece ya que con la inteligencia artificial se resuelve todo, ¿no? Entonces todo lo que decíamos antes de, oye, es importante la luz, es importante la orientación, es importante la automatización, parece que ya, bueno, pon inteligencia artificial y todos esos problemas que en lugar de poner una cámara de 10.000 pongo una de 100, la inteligencia artificial me lo va a solucionar, pues realmente no, ¿no? O sea, no es así. O proporciona mejoras, pero no vale todo, ¿no? Que es un poco esa parte, ¿no? Yo creo que todavía queda ahí, queda camino, aunque obviamente pues sí que es verdad que se va haciendo más sensible la industria, pero todavía creo que queda camino. Y has mostrado a algunos integradores y alguna gente Sí, que está haciendo sus sí, pinillos ahí, algunos más con más historia dentro del ecosistema, sí, otros con sí, menos. ¿Cómo sí. crees que está creciendo la oferta de estos servicios en general? Yo creo que está creciendo bien y cada vez hay más proveedores y más integradores. Creo que está creciendo bien y creo que tenemos un ecosistema en España rico para las necesidades que hay. Yo creo que podemos estar contentos con los servicios y los proveedores integradores que tenemos. De Yo hecho, creo que antes, sin mencionar nombres, pero antes sí, ibas a un único principalmente y ahora a ese único le por empiezan eso, a crecer los enanos por todos lados y empiezan a aparecer soluciones distintas, que yo por creo eso. que eso es una riqueza y eso Es también bueno, muestra por eso digo que madurez del sí, ecosistema, porque yo creo que también, y sí, distingue es el bueno. papel de cada uno, ¿no? Es bueno y lo que hemos comentado, realmente no es, ostras, no son sistemas que vas al súper, encuentras la solución y la pones, ¿no? Requiere de mucha integración, de mucho roce con el propio cliente final y el integrador y al final tiene que haber una riqueza en la que se comparta y se combinen diferentes soluciones, ¿no? Porque puede haber gente muy experta en una parte, pero realmente cada vez se requiere de beber de diferentes fuentes, ¿no? Para poder satisfacer a ese cliente final que sea satisfactorio con su sistema de visión artificial. Entonces, ahí cuanto más players puedan participar, pues mejor para todos. Bueno, yo creo que la inteligencia es un aliado brutal del Sí, mantenimiento eso. predictivo, es un aliado brutal de la automatización, es un aliado brutal de tantas cosas dentro, Sí, incluso estoy seguro que también para temas de ciberseguridad, o sea, que debe de llegar a todos los sí, ámbitos como gran aliado. sí, Pues sí. Íñigo, muchas gracias. Vamos A a vosotros. contar el resto del programa que viene a continuación, que lo tenemos aquí, perdonar que lo pase rápido. La siguiente sesión será con Pablo Tapia. Espero que Pablo Tapia no sea de los que te diga que con 100 euros de cámara y con mucha inteligencia artificial se pueden resolver grandes retos, porque si no quedaremos todos fatal. Le diré- Pero evidentemente va a estar más en el lado de la parte de la inteligencia que en el lado de la parte más de todo lo que es la visión, la óptica y la imagen. Que yo creo que los dos están súper relacionados, pero Claro, es fundamental uno del otro, exacto. que yo estoy convencido que tú lo has explicado perfectamente bien. No voy a resumir yo la sesión, tú lo has hecho perfectamente bien. Pero bueno, Pablo nos dará también una visión. Ellos están trabajando también con temas de robotización y integrando visión, y yo creo que han sacado Sí, productos muy, muy interesantes y yo creo que enriquece el ecosistema para todos. seguro. Pues estás invitadísimo a la mesa redonda Vale, si te apetece sumarte, Íñigo, sin y problema. Si queréis, cuenta conmigo. gracias por el magnífico esfuerzo que has realizado, que ha sido Ah, impresionante. Fuerte abrazo, hasta la gracias, próxima. Pablo. Gracias a Gracias todos. Un por saludo. todo. Chao, Hasta chao, luego, un chao. saludo.